La Iglesia Cristiana Bethesda te da la más cordial bienvenida y te invita a escuchar el mensaje pastoral del día de hoy. Es nuestra oración que tu corazón sea fortalecido y edificado a través de la palabra de Dios. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Bienvenidos una vez más a este tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios. La Biblia dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Quizás en este momento no estamos juntos físicamente, pero sí lo estamos espiritualmente. Por eso le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas con nosotros. Hoy quiero leer en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11, y dice de la siguiente manera: Tuya es, oh Señor, la grandeza, y el poder, y la gloria, y la victoria, y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Aleluya, exaltamos el nombre del Señor. Queremos invitar en este tiempo al pastor y salmista Jacob Gutiérrez desde Tennessee, Estados Unidos, para que nos pueda acompañar en este tiempo de adoración al Señor. Dios te bendiga. Muchísimas gracias a la Iglesia Cristiana Bethesda por esta invitación y por poder estar con ustedes una vez más. Adoremos al Señor en esta hora. Te adoramos, te exaltamos, Rey de Reyes. Toda la gloria y la honra. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria yo te doy, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Oh, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
el esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el
Dios te bendiga, Iglesia Bethesda. Soy el pastor Eduardo Fuenmayor, nuevamente con ustedes. Reciban saludos de mi familia, esperando en el Señor poder vernos pronto nuevamente en nuestra congregación para así alabar y glorificar el nombre del Señor. Hoy tengo nuevamente la responsabilidad de hablar la palabra del Señor y quiero abrir la Biblia en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y hoy quiero hablarte el tema respuestas divinas en tiempos difíciles. Y pido al Señor que la naturaleza de esta palabra pueda ser comprendida por cada uno de los oyentes y que podamos entender el potencial que hay en una respuesta de parte de Dios. En la vida del hombre siempre habrá una interrogante. ¿Por qué? Es una interrogante que a través del tiempo puede ser respondida, no en el momento. Esta no siempre es respondida en el tiempo correcto y de la manera que el hombre espera. Las respuestas de Dios tienen el potencial de adelantarnos en el tiempo, al desenlace de las crisis. Cuando ya las crisis culminan, nos ubican al final y llama la atención porque cuando Dios responde siempre muestra el final victorioso, un Dios victorioso y poderoso. En medio de los tiempos difíciles que nosotros estamos viviendo en este momento, debemos aprender a tener la lectura correcta del tiempo, la lectura correcta de las cosas, no dejándonos engañar, no perdiendo nuestras convicciones. Hay situaciones que solo se arreglan en lo espiritual, no en otro campo, y es necesario tener un carácter espiritual en lo profético para entender, para discernir lo que Dios nos está diciendo, así como dice el cantante Dani Berríos, para saber lo que Dios está hablando. El profeta Habacuc era, además de profeta, era salmista, y su nombre significa uno que es abrazado. Pero Martín Lutero lo interpretó de otra manera. Él decía que Habacuc tiene un nombre muy apropiado para su oficio, porque Habacuc significa uno que alienta, uno que toma a otro y lo acerca a su corazón y sus brazos, como quien mima a un pobre niño que llora y le dice que se calle. Cuando yo preparé este mensaje, me vino a mi mente una situación que viví. En una oportunidad iba en un bus, donde el bus se paró cerca de una universidad y se montó una profesora. La profesora llevaba prendas de oro, zarcillos, cadenas, sortijas. Y en un momento llegamos a una parada que es considerada zona roja, zona peligrosa, donde se montaron dos ladrones. Yo estaba en la parte de detrás del bus y la profesora estaba sentada casi a la puerta del bus. Los ladrones le dijeron que se quitara todas las prendas. Y en ese momento, cuando ella se iba a quitar las prendas, entraron unos policías y tomaron a los ladrones, los bajaron del carro, pero la profesora quedó en shock. Y eso me ha pasado una sola vez en mi vida. Y fue un momento donde me paré corriendo, me levanté, corrí a donde estaba la profesora, me senté al lado de su asiento y la tomé, así como Habacuc, el nombre de Habacuc significa. La tomé en mis brazos, la puse en mi pecho y le dije: tranquila, todo está bien, ya todo pasó. Luego de unos minutos, pues la profesora se restauró, me dio las gracias, pero fue una experiencia. Cuando yo preparé este mensaje me identifiqué con Habacuc, porque en ese momento yo fui a abrazar a una persona que estaba atravesando una situación bien apremiante en ese momento. La justicia había desaparecido. En el libro de Habacuc, en el país, había desaparecido la justicia, la violencia, la iniquidad, la impiedad, estaban arraigadas en la nación. Y en medio de estos días oscuros, el profeta Habacuc clama al Señor por una intervención divina. Y me parece eso como lo que estamos viviendo ahora. Estamos pidiendo una intervención divina. ¿Y sabe la respuesta de Dios? En el capítulo 1, versículo 5 al 11, la respuesta de Dios es: estoy enviando a los caldeos para juzgar a Judá. Esto creó en Habacuc un tremendo dilema teológico. ¿Por qué Dios no redime a su pueblo?
¿Por qué Dios no hace justicia? ¿Por qué Dios va a usar a un pueblo como los caldeos para juzgar a gente más justa que ellos? Eso produjo en Habacuc una serie de interrogantes, de dilemas. Pero, ¿cuál era el pecado de Judá? ¿Por qué el Señor iba a juzgar a Judá? La sociedad de Judá se definía por estos pecados y tiene una similitud con lo que estamos viviendo ahora. Número 1, violencia. Había violencia en la nación. Número 2, iniquidad. Número 3, dice la Biblia que había molestias. Y esa palabra se puede interpretar como no resolución de problemas. Se dejaban los problemas sin resolver. Por ejemplo, crisis social, carencia de servicios públicos, aumento de impuestos, opresión, altos precios. Eso causaba molestia, era un pecado. Y eso produjo saqueos, pillaje, robos en la nación. Y eso revela que el resultado del pecado de la nación, lo que hizo fue lo que dice el versículo 4 del capítulo 1. Dice que la ley es debilitada. La ley es debilitada. Literalmente la palabra allí debilitada es la ley es enfriada. Es como una persona que tiene las manos entumecidas, frías, congeladas, que no la puede mover. Y eso produce inutilidad en la persona. El impacto y eficacia de la ley fue paralizado por la corrupción de los líderes de la nación. Habacuc deja ver principios divinos en medio de la decadencia moral de su pueblo. Y vemos varios principios. Por ejemplo, Dios usa al impío para castigar al justo. Dios lo puede hacer. Cuando el impío castiga al justo es porque el justo ha pecado. Dios puede usar al impío para castigar al justo que peca. Número 2, Dios es longánimo. Dios es generoso, pero también es severo a la hora de castigar el pecado. Número 3, Habacuc nos enseña el valor de la espera en Dios. Debemos esperar en Dios. Número 4, también Habacuc nos enseña que el Señor responde la oración. Y yo digo que Dios a veces dice sí, a veces dice no, y a veces dice hay que esperar, a veces calla, pero Dios responde la oración. Número 5, el justo vivirá por fe. Y no una fe como un acto único en el tiempo, sino más bien una fe como una manera de vivir, un estilo de vida. Número 6, en medio de la crisis, la gloria de Dios se manifestará. En medio de la crisis, dígalo, la gloria de Dios se manifestará. Número 7, la idolatría quedará subestimada al poder y la veracidad del poder de Dios. Número 8, los caminos de Dios son eternos. Y número 9, el Señor es refugio y fortaleza de su pueblo. Repita eso, el Señor es refugio y fortaleza de su pueblo. Ahora, ¿qué nos puede enseñar a nosotros Habacuc en estos tiempos difíciles que estamos viviendo? En estos tiempos de crisis, principalmente en nuestro país. En nuestro país estamos viviendo una crisis política, social, espiritual, y hay una incertidumbre en la población de lo que va a pasar mañana o por qué estamos pasando. En estos días un amigo, un vecino me dijo, ¿hasta cuándo será esto? ¿Qué le pude responder? Que es la misma pregunta que le he hecho yo al Señor también. Señor, ¿hasta cuándo será esto? Porque estamos esperando la intervención divina. Pero mientras la intervención divina llega, escúcheme, debemos seguir los consejos que Habacuc nos da. ¿Qué hizo Habacuc? Y lo vemos en el capítulo 2, el versículo que leímos. Hay 3 cositas allí que Habacuc hizo. Y él dice en el versículo 1a, dice, sobre mi guarda estaré. Sobre mi guarda estaré. Esa expresión es como que él dijera, subiré a mi torre de vigilancia. Es como que el profeta supervisa su respuesta. Se monta en una torre de vigilancia. Parece que dijera, estaré muy pendiente de mi respuesta. No voy a dejar que la duda me domine. Me voy a enfocar en lo que el Señor tiene para mí, en lo que el Señor me responderá. Voy a discernir lo que el Señor me quiere decir. El que vigila, por ejemplo, el que vigila en la torre de vigilancia debe conocer los códigos de comunicación
y preguntar a todo extraño que se acerca a la torre. Si el extraño no responde de manera correcta, he escuchado que algunos que están armados tienen la autoridad para disparar si la persona no dice el código correcto. ¿Sabe? En la torre de vigilancia debemos conocer los códigos correctos de Dios, por donde el Señor me va a hablar. Muchos de nosotros Dios nos ha hablado y a veces no escuchamos a Dios porque estamos concentrados en la crisis, estamos concentrados en el problema. Y yo vengo en este momento a desenfocarte del problema, a desenfocarte de la crisis, para que te enfoques en la respuesta de Dios. Y te digo en el nombre del Señor que leas los códigos que Dios tiene para ti, que identifiques cuál es la respuesta que Dios tiene para tu vida. El Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová. A mí se inclinó y oyó mi clamor. Espera en el Señor. Espera en el Señor. Debemos ser vigilantes de nuestras respuestas y alejar todo aquello que no tiene los códigos de Dios, los códigos del reino de Dios para mi vida. ¿Sabe? Esta crisis, estos problemas que estamos atravesando, nosotros nos quieren desenfocar del propósito eterno de Dios para nosotros. Nos quieren quitar la mirada de lo que Dios quiere y tiene para nosotros, lo que Dios quiere darnos. Entonces, Habacuc dijo: sobre mi guarda estaré. Primer consejo que nos da Habacuc: sobre mi guarda estaré. El segundo es: y sobre la fortaleza afirmaré el pie. En el versículo 2, 1b. Eso habla de firmeza en medio de la espera. Esperar no es fácil. Esperar no es fácil. Siempre digo que una persona que sufre de ansiedad, cuando está en un ascensor y oprime el botón y el botón le marca rojo, es decir, que el ascensor viene en camino, y se desespera o nos desesperamos y le damos otra vez al botoncito del rojo, como que eso va a aumentar la velocidad del ascensor. Al contrario, el ascensor va a seguir su camino normal y va a llegar en el momento indicado, aunque nosotros le tengamos allí el dedo apretado. Vendrán momentos que parece que el Señor no nos responde o no tiene control de nada, ¿sabe? A veces nos convertimos en personas agnósticas, que pensamos que Dios sí es el creador del universo, que Dios tiene un orden espiritual universal, pero que es incapaz de cierta manera de responder y de atendernos a nosotros. Pero, ¿sabe? Eso es obra del enemigo. El enemigo quiere hacer ver que Dios está desatendido de la situación, pero hay que tener firmeza, porque quiero decirte algo: el Señor nunca ha perdido el control. El Señor está en control. Dile a una persona a tu lado allí: el Señor está en control. Él nunca ha perdido el control. Samuel Hernández, un cantante cristiano, en una de sus canciones dice: Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? ¿Por qué cuestionarle? ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. El tercer consejo que nos da Habacuc es: y velaré para ver lo que se me dirá. Capítulo 2, versículo 1, la parte C. Es como que dijera Habacuc: atalayaré mi respuesta. Voy a estar montado allí como un atalaya. Usa ese ejemplo del atalaya sobre una torre de vigilancia. El atalaya tiene una visión 360. Eso es impresionante. Una visión 360, porque él está montado en esa garita y puede ver todo lo que está a su alrededor. Su visión es amplia, precisa, y debe estar concentrado vigilando su territorio, un atalaya. El profeta lo que quiere decir es: no me voy a quedar dormido, no me voy a quedar dormido. Él va a poner su mayor concentración en la respuesta. Quiere saber lo que va a pasar y también quiere saber qué debe hacer él en medio de la crisis, en medio de la situación difícil. Para ponerte un poquito en contexto, quiero decirte que Judá, el pecado había sido tan grande, la orden de Dios era que los caldeos, que Babilonia invadiera Judá, el reino del sur. O sea que la crisis iba a ser muy grande en ese país. Iba a haber muerte, iba a haber derramamiento de sangre, iba a haber hambre, escasez. Y el profeta sencillamente está preguntándole al Señor y él dice: bueno, yo voy a esperar mi respuesta como una atalaya, voy a estar montado allá arriba. Me hizo acordar esto: una vez escuchaba en la radio unos locutores bromeando acerca de un vigilante de su edificio. Dice que una vez llegaron de madrugada a su edificio y notaron que cuando ellos abrieron para entrar a su apartamento, la garita del vigilante, se asomaron y el vigilante estaba dormido.
Y como los dos venían de una fiesta, venían en ese furor de echar broma y todas esas cosas, uno le dice al otro, no despiertes al vigilante, que está dormido, no despiertes al vigilante. ¿Sabe? No debemos quedarnos dormidos. El Señor le dice a Ezequiel en el capítulo 3, versículo 17, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Hermano, hermana, no te quedes dormido, no te quedes dormida en medio de la crisis. Este es un tiempo para estar despiertos espiritualmente, atentos a lo que el Señor quiere decirnos, a lo que el Señor quiere hacer. Y yo creo que Dios se quiere glorificar en medio de esta crisis. Y estoy seguro que Dios se va a glorificar en medio de esta crisis. El profeta, a pesar de todo, escuchó su respuesta. Y cuando él escucha la respuesta de Dios, porque el problema fue para Habacuc ese choque a escuchar de que venía la invasión, pero él no perdió sus convicciones. Aunque Dios le dijo, voy a enviar este ejército para que invada la nación, él no perdió sus convicciones. Y sabe, te quiero dar un consejo extra de Habacuc. Está en el capítulo 3, versículos 16 al 19. Habacuc como que nos dice, no perderé mis convicciones en medio de la crisis. No perderé mis convicciones en medio de la crisis. Levanta tu mano allí, di conmigo, no perderé mis convicciones en medio de la crisis. En estos días conversaba con un vecino y por una razón llegamos al punto de la justicia divina, donde le estamos pidiendo a Dios que intervenga y haga justicia en esta nación. Y yo le dije estas palabras, le dije, mira, yo creo que Dios está esperando hacer justicia en Venezuela, pero está esperando de nosotros que cada uno haga justicia por sí mismo, que no robe, que no cometa, que no peque contra Dios, que haga justicia. Y él me dijo, mira, eso, perdóname que te diga esto, pero eso es bien difícil, porque la situación te obliga a hacer injusticia. Entonces yo le dije, mira, pero entonces Dios te va a decir, si tú no haces justicia en tu entorno, yo no podré hacer justicia. Y yo le dije estas palabras, primero empecemos nosotros a hacer justicia. Y le dije esto, no pierdas tus convicciones, porque sí, la situación te obliga, pero tú no pierdas las convicciones. Mantente firme, como Habacuc, él no perdió sus convicciones, reconoció que el Señor es soberano y dice que él afirmó su confianza en el Señor a pesar de la crisis que se avecinaba. Fíjense que en el versículo 16, el versículo 16 parte C dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Y no era fácil decir esto para él, porque los caldeos venían a invadir su nación. Sin embargo, él mantuvo sus convicciones. Para concluir este mensaje, quiero hacer un breve análisis de los versículos 2, 3 del capítulo 2 y 16 al 19 del capítulo 3. Esta visión que recibió, porque él recibió dos respuestas. La primera, la noticia de la invasión. Pero la segunda respuesta, el Señor le dijo, escribe la visión en tablas. Y esa visión la busqué en la Escritura y no aparece. Y me da la impresión de que es una visión para el tiempo futuro. Él vio algo que le calmó la ansiedad en el tiempo futuro. Y era costumbre en Israel hacer memorial de las cosas poderosas que Dios hacía, escribiéndola en tablas. Estas tablas se preservaban. Y Dios le dice al profeta, la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esto enseña que la visión de Dios o la visión que Dios nos ha dado no se va a detener. Nada la podrá parar. Es un control divino y un descontrol humano. Dios está en control de todas las cosas. A esto el profeta hace una declaración en el versículo 19. Él dice, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Esa convicción del versículo 16, cuando él dice, aquí se va a acabar todo, porque posiblemente aquí deje de producir la tierra, de las vacas dejen de dar el mantenimiento, la comida, pero con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Sabe? Da la impresión de que el profeta quedó, y voy a usar esta palabra retórica, quedó preñado de la visión de Dios, quedó embarazado, así como la sierva.
Y sabe, la cierva es un animal que sube a las montañas, a las alturas de las montañas, cuando está preñada, para poder dar la luz en las montañas. Y así ningún depredador puede alcanzar a su criatura. Y lo que está diciendo el profeta, que él reconoce que Dios le ha dado la ligereza, la velocidad, la fortaleza de la cierva para preservar lo que tiene delante de sí. Él dice, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Y yo sé que a muchos de nosotros el Señor nos ha hablado, nos ha preñado de una visión para nuestro país, una visión para nuestras familias. Dios nos ha preñado a través de los años con palabras de mucha bendición. Y todos estamos esperando que eso suceda en nuestra nación, especialmente en nuestra nación. Estamos esperando grandes cosas de parte de Dios. Y sabe, yo creo que esta declaración del profeta es bien pertinente en este momento. Que declarar, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Podemos andar en las alturas. A través de esta crisis podemos atravesarla. Y que la visión que Dios nos ha dado, pues no se pierda. No abortemos lo que Dios nos ha dado. Es el tiempo de mantenernos firmes, con convicciones firmes de quiénes somos en Cristo, en medio de esta crisis. Y yo estoy seguro que el Señor nos va a responder. Que la respuesta de Dios, estemos preparados, porque no podemos caer para atrás. La respuesta de Dios viene de camino. Estemos preparados para lo que Dios va a hacer en los próximos días, en nuestras vidas. Pidámosle al Señor con todo nuestro corazón que nos bendiga, que nos fortalezca. Yo pido en esta hora al Señor que te bendiga y te fortalezca. Quiero orar por ti, aquel que está orando al Señor por una respuesta. O si en algún momento le has dicho al Señor, ¿por qué? ¿Por qué ha venido esta crisis? Señor, ¿por qué ha venido esto a mi vida? Yo quiero orar por ti, por aquellas personas que están atravesando por un momento difícil, por una enfermedad o por una crisis cualquiera que sea. Y pido al Señor que pongas tu mano, levanta tu mano y di conmigo, Señor Jesús, en esta hora quiero darte la gloria, la honra y la alabanza. Hoy recibo tu palabra en mi vida y para mi vida, Señor. Te pido en esta hora que tú seas de bendición, Señor, a mi vida. Esta palabra, Señor, yo pueda discernirla, yo pueda, Señor, digerirla en mi espíritu, en el nombre de Jesús. Te pido en esta hora, Señor, tu bendición sobre mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, renuncio a la duda, renuncio, Señor, a la incertidumbre, renuncio a la ansiedad en este momento, renuncio, Señor, a la ansiedad en esta hora, en el nombre de Jesús. Recibe gloria y honra. Padre, yo te pido en esta hora que bendigas cada vida que nos puede escuchar en este momento. Te pido, Señor, que tú los bendigas de una manera poderosa. Rompe toda cadena. Señor, reprendemos, Señor, todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de depresión, en el nombre de Jesús. Y enviamos de este lugar una palabra de bendición para cada uno de los que nos puede escuchar. Bendecimos, Señor, a los amigos que nos están viendo, escuchando en este momento. Bendecimos sus familias, bendecimos sus hijos, sus finanzas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amigo y hermano, muchas gracias por conectarte con nosotros. Creemos que esta palabra ha edificado y fortalecido tu vida. Para peticiones de oración, puedes contactar a nuestro equipo de intercesión enviando un WhatsApp o mensaje de texto a los números que ves en pantalla. Puedes suscribirte a nuestro canal oficial en YouTube y activa las notificaciones para que te enteres de todas nuestras publicaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos tus comentarios. Aquí te dejamos nuestros datos para tus donaciones, diezmos y ofrendas. Recuerda, Bethesda, tu casa de misericordia. Dios te bendiga.